Buen día. Vamos a dar comienzo a la presentación del día de hoy. Voy a oficiar de maestro de ceremonia, una especie de cosa así, y voy a hacer la breve presentación del proyecto Atlas. Bienvenidos, muchos de ustedes ya nos hemos visto en otras presentaciones. Hoy nos acompaña el director del OPP, Álvaro García, y Wanda Cabela, que va a hacer la presentación del proyecto. La idea es yo hacer una breve presentación, muy breve, escuchar a Wanda con el fascículo que presentamos hoy y luego cierra el director del OPP, Álvaro García. Ya muchos nos hemos visto en presentaciones anteriores. El Atlas Sociodemográfico de la Desigualdad es un proyecto académico, interinstitucional, con la participación de un conjunto de instituciones que fueron conjugándose en forma sucesiva en los distintos fascículos. En el día de hoy presentamos el fascículo 6, que son las transformaciones de los hogares, pero hemos ya transitado en 2 años. En julio del 2013 hicimos la primera presentación, las necesidades básicas insatisfechas. Después tuvimos la fecundidad, la población afrodescendiente, un fascículo sobre género y otro fascículo sobre los jóvenes. El proyecto originalmente, como les decía, es un proyecto interinstitucional que donde fueron partícipes y son partícipes la Universidad de la República en distintos aspectos, el Instituto de Economía, el Departamento de Sociología y el programa de población en el cual Wanda representa. Después ha estado trabajando el MIDES, la UPP por la Comisión de Población, el INE, expertos del Ministerio de Vivienda y de Enseñanza. En una primera instancia, esto surgió sobre fines del 2012, donde nos juntamos todas estas instituciones que le mencionaba a los efectos de poder definir y en forma conjunta como país tener una definición de lo que eran las necesidades básicas insatisfechas, y luego fueron surgiendo los distintos fascículos, las distintas temáticas que conjugan según el fascículo y según la temática las distintas instituciones. No todas han trabajado en todos los fascículos. Hoy por hoy es una presentación básicamente hecha por investigadores de la UDELAR, ¿verdad? Y creo que desde el punto de vista de lo que nosotros como INE, como rector del Sistema Estadístico Nacional, ya lo he mencionado otras veces, pero podemos decir que estamos satisfechos, se cumplen los objetivos por los cuales se realizó un censo, la necesidad de tener información oportuna, generar información, conocimiento para la toma de decisiones, y desde hace 2 años estamos brindando información a través de estos atlas que pasan por las distintas temáticas como vimos hoy. Cumple tiene la ventaja la información censal de poder tomar información a nivel territorial más vasta y más baja, que no tienen otras operaciones estadísticas. Nos permite ver cómo en el territorio existen heterogeneidades. Si bien las divisiones administrativas, nosotros podemos saber que existen diferencias, pero en la interna de cada división administrativa también existen diferencias que a veces asemejan más ciertas zonas de un departamento con las de otro, y eso lo podemos ver a través de la información censal. Hoy nos van a presentar las transformaciones de los hogares uruguayos, comparando año 96-2011, 2 datos censales, ¿sí? Con 15 años de diferencia, y van a tener en cuenta, ustedes podrán ver, hoy va a ser una breve presentación, pero hay un riguroso tratamiento de los datos con el por qué se utilizan estos datos, cómo se utilizan, es decir, la comparación y los alcances de la información. Si bien es muy vasta la información, hay información relevada de cierta forma en el año 96 y cierta forma en el año 2011, y las autoras presentan esto en el documento de forma tal de poder saber cuáles son los alcances de la información. Y creo que eso es una de las cosas, para terminar, porque prometí que iba a ser breve, de lo importante de este trabajo que hemos hecho las instituciones, en el hecho de que hemos aprendido no solo a trabajar en forma conjunta, sino que también se ha hecho de forma muy responsable y rigurosa, planteando las ventajas, las desventajas, los alcances y las limitaciones de la información, para qué se puede usar y cómo se puede usar. Y en ese sentido yo decía, estamos contentos como rectores del Sistema Estadístico Nacional en el uso de la información
en que se genere información, pero a su vez que se fortalezcan los lazos interinstitucionales. Hemos aprendido a trabajar juntos en 2 años, si bien como decía, es un trabajo fundamental de la UDELAR, han habido procesamientos y trabajo en los mapas, en la cartografía por parte del INE, y hay otras formas digamos, y de futuros trabajos que que seguimos debiendo y que seguiremos presentando a futuro. Yo no quiero tomarles más tiempo, sino agradecer a las autoras, felicitarlas por el trabajo y escucharlas. Bueno, se escucha bien ahí, voy a acercar un poco esto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación y también me alegra compartir la mesa con Álvaro García y con Laura Nalbarte. Más que nada también quiero agradecer a mis coautoras, a Mariana Fernández Soto y a Victoria Prieto, que trabajaron muchísimo en este trabajo que duró más de lo que hubiéramos querido. ¿Están acá? Está una de ellas aquí presente, y la otra acaba de emigrar, está en Estados Unidos y vuelve dentro de un tiempo, pero vuelve. También decirles que cuanto más leíamos el Atlas una vez que estuvo impreso, porque ya hace tiempo que lo habíamos terminado y bueno, tardó en imprimirse por diversas razones, más también nos dábamos cuenta de decir, ¿y por qué no hicimos esto? ¿Y por qué no miramos por NBI? ¿Por qué no miramos la desigualdad entre los hogares? ¿Por qué no miramos muchísimas cosas? Y bueno, nos conformamos pensando que este es un primer producto que tiene un carácter básicamente descriptivo y que es la base para que otras personas, otros investigadores, otras instituciones tomen esta información y la profundicen. Esto es simplemente para decir que, para abrir una especie de paraguas, decir, bueno, no se decepcionen, porque hay información que es útil, que es interesante, pero también es cierto que hay mucha más información que se puede trabajar y que valdría la pena que otras personas la trabajaran, y también nosotros mismos. Entonces empiezo con la presentación, si es que logro mover bien esto y verlo, porque mi vista no es de las más... simplemente para dar un marco general, digamos, ¿por qué es importante conocer la estructura de los hogares? Hay una respuesta que es casi banal, y bueno, las personas viven en hogares, o lo que más o menos llamamos, podemos considerar familias, que son conceptos mellizos, pero que no son exactamente iguales. Los instrumentos estadísticos recogen información de hogares, más que nada tomándolas como unidades económicas. Entonces, por un lado, porque las sociedades se organizan para vivir cotidianamente en unidades que suelen ser familiares. Y por otro lado, porque los desempeños sociales de las personas, de los grupos sociales, también están vinculados con el tipo de hogar al que pertenecen. No porque un tipo de hogar determine determinados desempeños, o sea, no sabemos realmente cuál es o por lo menos no se puede determinar específicamente cuál es la relación. Lo que sí es cierto es que determinadas características de las personas y de los desempeños se asocian más con determinados tipos de hogares. Y por otro lado, que quizás lo más importante es que en términos de las personas vulnerables, en particular de los niños en la etapa de crianza, el tipo de hogar en el que hayan sido criados, en términos de sus recursos económicos, en términos de recursos de tiempo de los adultos a cargo, determina, capaz que es una palabra demasiado fuerte, pero sí se vincula mucho con los desempeños posteriores en la vida adulta. Y después hay otros temas bastante más pragmáticos, pero que son importantes, que tienen que ver con que necesitamos conocer la composición de los hogares para entender luego la proyección de la demanda en varias dimensiones. La vivienda quizás es una de las más fácil de reconocer. Ese chico. ¿Cómo se definen los hogares? ¿No? Los hogares, varios de ustedes habrán sido, bueno, espero que todos empadronados en el censo y muchos encuestados por la encuesta de hogares, y en general una de las primeras preguntas que hace el empadronador es esta idea de, bueno, todas las personas que residen en esta vivienda comparten
comparten un fondo común de alimentación. Y esa pregunta, que parece bastante vaga, es una pregunta que funciona bastante bien, porque está haciendo, porque recoge una dimensión importante de la vida de los hogares, es que los hogares tienen que obtener los alimentos, tienen que procesarlos y tienen que distribuirlos, digamos como una función muy básica. Entonces, esta idea de simplemente comer juntos o tener un presupuesto juntos implica además otra serie de actividades que tienen que ver con el cuidado y con la distribución de los recursos. Entonces, esa olla común, esa idea, digamos, de corresidencia y de olla común digamos, son los dos conceptos básicos para entender cómo delimitar hogares. Y los hogares, digamos, también para ir un poquito más allá y pensar, digamos, cómo pueden ser definidos, podrían ser, digamos, como pequeños grupos de parentesco, que incluyen a veces personas que no están emparentadas, que están orientados al cuidado de las personas y a la obtención de recursos y a la preparación de los miembros para adquirir las capacidades que en el futuro le permitirán, a su vez, mantener nuevos hogares, por ejemplo, estudiar, y en la medida en que también la acumulación de capital humano va a implicar también, distintos desempeños en el mercado laboral para obtener recursos, y también las capacidades para criar, ¿no? En los hogares se enseña a cuidar y eso también se reproduce en las siguientes generaciones. Entonces, solamente para no empezar con los datos fríos, esa era una breve introducción de la importancia del estudio de la composición de los hogares. Una puntualización anterior es que, a pesar de que nosotros asumimos que hogar y familia son similares, como dije, son mellizos pero no similares, es decir, las familias, en realidad los hogares se vinculan, las familias que viven en los hogares se vinculan a su vez con otras familias que viven en otros hogares. O sea, esa idea un poco, digamos, de compartimentos estancos que tenemos de los hogares, en realidad es artificial y es un artificio de los instrumentos de recolección, que son necesarios porque se precisa también saber, digamos, cuáles son las características de esas unidades económicas. Pero, por otro lado, hay una serie de bienes, de recursos en tiempo y en dinero u otros recursos que circulan a través de los hogares. Yendo a los resultados, una contextualización que en este caso es más de tipo histórica, una historia muy corta porque nosotros estamos analizando los cambios en la estructura de hogares entre el censo de 1996 y el censo de 2011, simplemente para mostrar que en este periodo, digamos, la sociedad uruguaya vivió cambios fundamentales en términos de las familias y de la formación de las parejas y de la fecundidad y de la crianza de los hijos, que obviamente van a impactar en la conformación de los hogares, ¿no? Una de ellas, en lo que tiene que ver con los cambios en la formación de las parejas y en la creación de la familia, bueno, el aumento de las uniones libres, la caída de la nupcialidad, el aumento de los nacimientos fuera del matrimonio, también la caída de la fecundidad, digamos que yo diría que los cambios más paradigmáticos de la sociedad uruguaya. Y dentro de ellos el aumento de las uniones libres, yo creo que es en particular de los más paradigmáticos en términos de los cambios en la familia. Por otro lado, también las estructuras de hogares se mueven, se modifican en términos de la dinámica demográfica más en general. El envejecimiento en particular tiene muchos efectos que ya los vamos a ver. La caída de la fecundidad también, en términos de que reduce, por ejemplo, el tamaño de los hogares. Y por otro lado, la migración internacional, si bien no tenemos del todo claro cuánto afecta, es cierto que tiene impacto sobre la conformación de los hogares y sobre los recursos que contienen los hogares. Finalmente, para tener una cierta idea de cuáles fueron el contexto social y económico en que ocurrieron estos cambios, algo importante para decir es que todo este periodo, digamos, estuvo marcado por ciclos de muy distinto signo en lo económico, ¿no? Tuvimos una de las peores crisis del siglo, recesión, crisis,
luego recuperación y luego mejoras importantes de la economía. Sin embargo, lo que uno puede observar en esta gráfica es que lo que se ve en los cambios en la familia es que son estructurales, es decir, son casi insensibles a lo que esté pasando en términos de los ciclos económicos. Probablemente si vayamos un poco más en profundidad encontremos vinculaciones. Lo que quiero decir con esto es que el cambio en la vida familiar en Uruguay es un cambio importante, estructural y que no responde a coyunturas. Es decir, hay un cambio cultural que todavía merece bastante más explicación, que hace que, por ejemplo, la tasa de nupcialidad se reduzca de 11 por 1000 a 3 por 1000 en el último año que estamos considerando, que es 2012, y su correlato es el aumento gigantesco de las uniones consensuales. En ese caso está presentado solamente de los jóvenes, que son el grupo que particularmente protagonizó este cambio, pero en todos los grupos etarios se encuentran aumentos muy importantes. El divorcio se ve ahí aumentando, pero tenemos dificultades para obtener la información, que es esa línea gris, pero en términos generales a mí en realidad me gusta mostrar la gráfica porque lo que muestra es que Uruguay cambió mucho en estos aspectos y que ese cambio tiene una raigambre de tipo estructural que todavía, digamos, es decir, no podemos decir, ¿por qué hago esta acotación? Porque en general, por ejemplo, la tasa de nupcialidad solía oscilar en términos de periodos de bonanza económica, recesión, etc. Eso ya no ocurre más. La tasa de nupcialidad y los cambios en la familia en general están respondiendo a otros factores que no voy a detallar ahora. Entonces vamos directamente a los resultados, algunas advertencias metodológicas. Recuerden que el censo de 2011 fue un censo que tuvo varios cambios respecto al censo del 96, como nosotros estamos comparando ambos censos. En el trabajo están bastante detalladas las dificultades de comparación y los aspectos metodológicos a tomar en cuenta. Quizás habría que analizar más en profundidad cuáles fueron los efectos del cambio de la modalidad censal sobre la composición de los hogares, que los debe de haber, pero no exige como un trabajo muy detallado. También se incluyeron cambios en la situación conyugal, eso mejora la forma de recabar el estatus conyugal de las personas, pero provoca algunos problemas de comparación. Y un tema interesante, bueno, también cambiaron la captación del parentesco, que se hizo más exhaustiva y eso mejora mucho la capacidad de analizar los parentescos al interior de los hogares. Y hay un tema interesante que es que se incluyó la captación de las parejas del mismo sexo. Si nos vamos a los problemas de comparabilidad más importantes, lo que claramente tiene problemas es la comparación de la jefatura de hogar, que es un concepto discutible, es un concepto laxo, que todavía no tenemos, o sea, que a pesar de muchas discusiones, no sabemos todavía exactamente a qué responde en términos de cuál es su significado social y cultural, pero sí es importante en términos de que precisamos esa persona para definir el resto de los parentescos, ¿no? De cualquier manera, la jefatura del hogar suele ser tomada, en la medida en que va aumentando la proporción de mujeres que se declaran jefas, como un indicador de cambio en la condición de la mujer al interior de los hogares. Les voy a volver sobre ese tema, simplemente para el análisis territorial refiere que vamos a analizar los datos en Montevideo a escala de barrios y en el interior a escala de secciones censales, que es una de las grandes ventajas que nos permite el censo, y es que en la medida en que la cobertura es universal y el número no tenemos restricciones en términos de números para ir a escalas pequeñas, y además para superar límites departamentales, que es lo que nos permite ver las manchas que ahora vamos a visualizar en los mapas, ¿no? En vez de todo el país separado por límites estrictos políticos.
Bueno, ¿cuáles son qué es lo más importante que surge de la comparación de ambos censos? Bueno, en primer lugar, el aumento muy importante de los hogares unipersonales. En segundo lugar, un importante descenso de los hogares extendidos, yo creo que también es una de las novedades más interesantes de este cambio intercensal. Y por otro lado, el aumento de los hogares monoparentales, que en términos numéricos es menor, pero como son hogares que representan una magnitud relativamente escasa dentro del total y tienen un significado social interesante, los consideramos como una de las tendencias que debería ser analizada. Y simplemente porque no voy a detenerme en esto, es decir, que en términos generales no hay diferencias destacables en Montevideo Interior. Es decir, las estructuras se movieron en direcciones similares y en magnitudes relativamente similares con pequeñas diferencias. Entonces, yo no veo mucho, pero ustedes quizás lo ven, pero acá están representadas la estructura de hogares desde el censo del 63 hasta el censo del 96. Y yo creo que un tema interesante a mostrar es que hay una estabilidad bastante importante entre los primeros censos, aunque se ven cambios, y un cambio fuerte entre el censo del 96 y el censo del 2011. Incluimos ahí la encuesta de hogares ampliada en el medio, pero en realidad me interesa que comparen, por ejemplo, la proporción, el peso de los hogares unipersonales en 1996, que no llegaba al 17%, y que pasa al 24%, es más o menos un quinto de los hogares en el censo de 2011. Paralelamente, los hogares extendidos tienen un descenso importantísimo. 1 de cada 5 hogares en el 96 era un hogar extendido. Por extendido, yo no tengo tiempo y no me detuve en las definiciones de los hogares. Pero el extendido simplemente lo que implica es que incluye parientes no nucleares, es decir, parientes que no son padres e hijos, sino que pueden incluir abuelos, nietos, etc. Suelen estar asociados con hogares de 3 generaciones. Y ese cambio, digamos, es uno de los más importantes que se relevan en esta comparación de censos. Que simplemente uno de los temas que es importante destacar es que la composición de los hogares suele, como dije al principio, suele estar asociada con características distintas y con niveles distintos de vulnerabilidad. Los hogares unipersonales, en general, suelen ser hogares que tienen mayores recursos. Eso simplemente también hay que tomarlo en el sentido de decir, no cualquiera tiene la capacidad de sostener una vivienda, de tener una vivienda y sostenerla simplemente siendo una sola persona, ¿no? Entonces, por cómo se releva, esa persona vive sola, independientemente de que pueda tener una serie de relaciones con otros hogares que el censo no nos va a permitir estudiar. Pero acá no se ve con la educación porque hay un efecto de la generación, ¿no? O sea, la proporción, por ejemplo, de menores, de personas, en realidad esto es un promedio, en el caso de hogares unipersonales no, porque hay una sola persona, de las personas mayores de 25, el promedio de años de educación. En el caso de los hogares unipersonales, como están envejecidos, como ahora lo vamos a ver, ahí, digamos, es más difícil de interpretar el nivel educativo. ¿Por qué? Porque, bueno, las generaciones más antiguas tuvieron menor acceso a la educación, con lo cual eso hace que la proporción, por ejemplo, de hogares con menos de 9 años de educación sea más alta que la de los restos de los hogares, salvo los extendidos y los compuestos. Una cosa interesante es mostrar que los niveles educativos, no podríamos llamarlos niveles, pero para hacerlo más sencillo, de los hogares conformados por parejas con hijos, por parejas sin hijos y por hogares monoparentales,
tiene una distribución relativamente similar en términos del capital educativo alcanzado en los hogares, de los mayores de 25, ¿no? Y eso es interesante porque también refleja que la idea de la monoparentalidad como una situación de vulnerabilidad no se corrobora. Ya ha sido visto en otros estudios y también está mostrando que en realidad estos hogares monoparentales son hogares que son captados en viviendas separadas. Tenemos otras situaciones de monoparentalidad que están anidadas en lo que luego vamos a ver que son los hogares extendidos. Entonces, esto también es uno de los temas que merece mayor reflexión. Y los hogares extendidos, como vemos, son, el 60% cae en la categoría de menos de 9 años de educación en el promedio del hogar. Y en general eso está asociado también, otros estudios lo han visto, con mayores niveles de pobreza, es decir, con una serie de vulnerabilidades. Funciona igual pasar. Entonces, pasando a otras características que suelen ser, digamos, estándar en el análisis de los hogares, lo que observamos es también un cambio en el tamaño medio de los hogares. El tamaño medio se mantuvo bastante estable en 3.4 o 3.3 durante varios años, entre el censo 63 y el 96. Sin embargo, entre el 96 y 2011 desciende. Esto obviamente tiene que ver con que se reducen los hogares extendidos que tienen mayor tamaño y aumentan los hogares unipersonales. Entonces, eso se combina con que hay un escaso crecimiento demográfico y que esa falta de dinamismo demográfico tiene su contracara en el dinamismo del crecimiento de los hogares. Creo que es algo así como la cantidad de hogares crece cerca de un 17%, mientras la cantidad de personas en todo este periodo crece un 3%. Entonces, esto también, digamos, es un cambio que merece destacarse, es un cambio bastante, a pesar de que los números son pequeños, como el cambio relativo es mayor, ¿no? Por otro lado, encontramos que hay una creciente feminización de la jefatura y, como ya advertí al principio, ese dato tiene que ser tomado con muchísima cautela. El censo recogió un dato que da alrededor del 48% de los hogares con jefatura femenina. Cuando nosotros lo vimos, empezamos a frotarnos las manos y a decir, esto es uno de los cambios más... Y en realidad, cuando empezamos a entender un poco mejor cómo había sido el operativo censal, vimos que son incomparables. ¿Por qué? Porque en el censo del 96 la forma de captar la jefatura se modificó. Y en realidad la persona que estaba y contestaba el censo era considerada jefa. Entonces eso se modifica respecto a censos anteriores en que lo general todas las personas estaban en el momento del censo y la idea de jefatura es, bueno, ¿quién es la persona reconocida por el resto de los hogares como jefe del hogar? Generalmente recaía en un varón, si había un varón, ¿no? O sea, sobre todo una pareja, y eso permitía una relativa estabilidad en la composición demográfica de la jefatura y una capacidad de analizar cuánto eso estaba siendo movido por cambios en las relaciones de género. Esto no se puede hacer con el censo del 2011 y es importante tener en cuenta. Lo que nosotros hicimos fue comparar con la encuesta de hogares del mismo año, en realidad tomamos 2012, y mostramos que hay un crecimiento y si uno analiza todas las encuestas de hogares desde el 80 y tanto en adelante hasta 2014, la jefatura va creciendo efectivamente y crece sobre todo también en edades jóvenes y en mujeres casadas, pero sí, digamos, arroja un valor bastante menor, ¿no? Es un 40% frente a casi un 50% que estaba mostrando el censo, 48.5%. Entonces,
No voy a detenerme en este gráfico, simplemente está en el trabajo y muestra, es una forma de mostrar que efectivamente no podemos usar el censo para usar este indicador y que la encuesta de hogares es más consistente para así decir que la jefatura femenina creció. Bueno, respecto a este tema, a la inclusión, digamos, de las parejas de gays y de lesbianas, por supuesto, fue la primera vez que se incluyó. El censo recogió un número pequeñito de personas que se declaran viviendo en parejas de gays o del mismo sexo. Suponemos que está subestimado, los estudios internacionales muestran que en general se subestima. Lo que sí encontramos es que hay la mayor proporción son parejas de varones, casi más de las dos terceras partes, y en el caso de las lesbianas es menor. O sea, no tenemos ni idea si esto responde a una realidad o simplemente que la declaración por sexo o por género es distinta. Lo mismo ocurre con las edades. Probablemente eso sea más fácil de interpretar, es decir, bueno, sí, la gente más joven tiene más facilidad para sobrellevar, digamos, una circunstancia estigmática en la sociedad y que cada vez empieza, por suerte, a estar más aceptada. Entonces pasamos a cómo se ven los cambios en el territorio. Ya vimos que Montevideo Interior tienen tendencias muy parecidas y analizamos las tendencias también más importantes. Respecto a los hogares unipersonales, bueno, en realidad no son demasiadas las sorpresas, más que el nivel, el cambio es muy grande, ¿no? Es de los tipos de hogares que más, el tipo de hogar que más creció y que además se acentúan algunas tendencias que se veían en el censo del 96. Los hogares unipersonales están concentrados, en el caso de Montevideo, en las zonas costeras y en las zonas de mayores ingresos. En la Ciudad Vieja era en el 96 una zona particular que concentraba muchos hogares unipersonales, probablemente pensiones, etcétera, es decir, ahí había unas circunstancias particulares. Y lo que vemos es que los hogares unipersonales se extienden, digamos, de la costa y, digamos, entran en el territorio montevideano, aunque todavía siguen siendo muy importantes en la faja costera. Obviamente relacionado con la capacidad de sostener un hogar unipersonal sigue siendo mayor en las zonas de mayores ingresos. Se sabe que los hogares unipersonales, por distintas razones, porque las jubilaciones mejoraron, etcétera, y porque están conformados por personas adultas mayores, tienen niveles de bienestar mayores que los hogares, que el resto de los hogares. Y con respecto al interior, lo que vemos es que la mancha, el país en general se oscurece, en el sentido de que hay una proporción mayor de hogares unipersonales, y que sobre todo se intensifica su presencia en la zona sur y sureste del país, ¿no? Pero en todos los casos son pocos las secciones en los que no hubo un aumento de estos hogares. Simplemente para darles una idea de quiénes conforman los hogares unipersonales. Esto es una pirámide de población estilizada, pero lo que está mostrando claramente es que, bueno, la concentración mayor está en los grupos de edades más avanzados, aunque se ve y se ve además cómo se envejecen esos hogares, ¿no? La zona rosada representa datos del 96, la línea que aparece, digamos, por encima son datos del 2011. Y se ve claramente cómo se va envejeciendo, ¿no? Es decir, cómo también tiene que ver con que la sobrevida es mayor y hay una fuerte representación de mujeres. ¿Por qué? Porque viven más. Ahora lo vamos a ver con situación conyugal. Y es una parte, capaz que se ve mejor en el siguiente. Esto está mostrado, son hogares unipersonales según el estado civil del jefe de hogar. Y, digamos, si miramos el panel de la izquierda, lo que se ve
un emergente interesante es que aparecen una mayor proporción de personas jóvenes conformando hogares unipersonales. Particularmente entre las mujeres, uno de los temas que estuvimos viendo es que mucho tiene que ver, son migrantes, o sea, son muchas migrantes internas, no se hagan ilusiones de que estamos recibiendo. Son sobre todo mujeres que probablemente vengan a estudiar. Eso es otro de los temas que también habría que mirar con mayor profundidad. Pero, sin embargo, también en los hombres se ve, aunque un poco más, más arriba en los grupos de edades, y eso, por lo que estuvimos viendo, también tiene que ver con la mayor capacidad, bueno, no solo con la mayor capacidad, sino con cómo ocurre la residencia y luego las separaciones. Hay más separaciones, hay más divorcios, y los varones son los que tienen mayores chances de conformar hogares unipersonales, por lo menos por un tiempo, ¿no? Después vuelven a entrar en unión. Pero después precisan a alguien que se encargue de... Entonces, ese también es un tema emergente interesante y que tiene que ver también probablemente con la mayor capacidad o valoración cultural de la vivienda, de vivir solos, que era algo bastante poco común hace pocos años. Pero en el resto, digamos, se mantiene, también está envejecido, pero ese sería, digamos, como el resultado a destacar más interesante. Los hogares monoparentales fueron difíciles de analizar porque y sobre todo para encontrar un indicador que reflejara bien las diferencias en el territorio, porque la variación es menor, porque son pocos, ¿no? Son cerca del 10%. Tomamos un promedio de los dos años censales y vimos en qué secciones y en qué barrios sobrepasaba ese promedio y en cuáles no. Lo que se ve que en Montevideo, digamos, hay un aumento bastante notorio en toda la capital, en particular se nota en las zonas no costeras, y en el interior del país no hay un patrón que uno diga, bueno, esto merece un análisis en particular, ¿no? Salvo capaz que algún departamento merecería Rocha, hacer un análisis más detallado. Los hogares extendidos, bueno, claramente, obviamente, no pueden hacer más que bajar en términos globales. Hay pocas secciones en las cuales aumenta, yo diría que en realidad casi que ninguna. Y se nota claramente, digamos, que en todo Montevideo se redujo la proporción de hogares extendidos. Ya eran relativamente pocos en las zonas costeras, donde suponemos que también las estrategias de convivencia, de allegamiento para compartir recursos y digamos, lograr economías de escala eran menores o menos necesarias, y se reducen en las zonas, digamos, más periféricas. En el caso de Uruguay, había en particular una mancha que se forma en las secciones que están en el noreste y sureste, que se desdibuja, ¿no? Es decir, es un cambio bastante generalizado y que no podemos decir está asociado a alguna zona del país en particular también. Entonces, ¿cómo se componen demográficamente estos hogares? Porque uno de los temas que nos preguntábamos es decir, bueno, ¿qué pasó en los hogares extendidos? ¿Es que hay menos niños? ¿Es que hay menos adultos mayores? ¿Cuáles son los parentescos? ¿Cuáles son los movimientos internos que generaron, que ocurrieron al interior de estos hogares y que probablemente estén vinculados también con su caída? Y lo que encontramos es que cae la presencia de niños, pero muy particularmente cae la presencia de personas de 65 y más años, prácticamente a la mitad en estos hogares. Es decir, que obviamente con estos datos nosotros no podemos interpretar demasiado, lo que sí sabemos es que o bien estas personas logran una autonomía económica suficiente como para decir, ya está, no me dedico a cuidar más a nadie adentro del hogar, que vengan a mi casa, es decir, ahí hay un cambio que es muy importante y que también implica que las personas mayores de 65 son
no sé si capaz que la gente que trabaja en discapacidad considera que no es el término adecuado, pero que son autoválidas y que tienen todavía por delante un periodo importante de su vida en la cual pueden disfrutar quizás de su soledad, quizás sufrirla, pero es muy fuerte el cambio como para pensar que no está relacionado con varios tipos de dimensiones que están actuando en este sentido. Sigo porque ya debo estar. Entonces, yo no me detuve mucho, está explicado en el documento, es decir, estamos pasando un poco del análisis de hogares al análisis de personas en hogares. Eso puede generar alguna confusión, en este caso estamos hablando de hogares y más ahora voy a entrar un poco a hablar de personas en hogares. ¿Qué pasa con los hogares con niños y adolescentes? Bueno, en realidad todavía siguen siendo importantes el número de hogares que incorpora personas menores de 18, que es la definición que tomamos para niños y adolescentes. La mayoría vive en hogares conformados por pareja e hijos. Esto aumentó un poco y lo que suponemos es que aumentó también. Ahí no estamos tomando en cuenta el vínculo filial, simplemente si hay un adulto con un cónyuge y hay hijos, y no sabemos de quiénes son los hijos. Creemos que el aumento se debe también a que aumenta la probabilidad de que las personas se separen, vuelvan a unirse y que se incluyan en el hogar hijos de la nueva pareja, hijos de cada uno, etcétera, ¿no? Eso es lo que horriblemente se llama hogares reconstituidos o ensamblados, o nadie ha encontrado un término adecuado para nombrarlos. Y bueno, ahí hay un aumento de los hogares monoparentales que incluyen al menos una persona menor de 18, eso también tiene que ver con el aumento de las separaciones y los divorcios. Y uno de los temas interesantes que permite analizar este censo, en la medida que podemos vincular los niños con sus padres, que eso no se podía hacer en los censos anteriores. También los remito a la lectura del... Queda feo. Vincular, bueno, está bien. Vincular en un sentido estadístico, ¿no? Es decir, en un hogar antes no sabíamos si había un nieto, y había, por ejemplo, 3 generaciones, el jefe y cónyuge, los hijos y un nieto. Ese nieto nosotros no sabíamos hijo de cuál de los hijos era. Ni siquiera sabíamos si era un nieto cuyos padres vivían en otro hogar o que no tenía padres. Este censo y la encuesta de hogares tuvo un avance importante en ese sentido. Entonces, lo que sí es interesante constatar es que más del 60% de los niños vive con ambos padres, independientemente del tipo de hogar en el que esté. Eso es otra de los detalles que podemos analizar. Puede estar en un hogar extendido, pero está con ambos padres. Entonces, esa idea de que los niños ya no viven con sus padres, bueno, es así en parte, porque hay más separaciones, pero en realidad pueden vivir con sus padres en tipos de hogares que no reflejan, que no se veían antes, porque no eran un hogar nuclear típico, que es el que dice padre, madre e hijos. Y entonces, pasando ahora a analizar a las personas, es decir, en qué hogares viven los niños de 0 a 18, niños y adolescentes, lo que vemos es que de ese 60% hay una reducción importante a medida que se avanza en la edad. Hay una reducción importante, pero hay una proporción que no es nada menor, que es casi un cuarto de los niños de 0 a 5 años cumplidos que vive con un solo padre natural, progenitor, no sé casi cómo llamarlo. Y eso implica que, por un lado, ya está actuando la separación, pero implica también que probablemente muchos niños nacieron en circunstancias en las cuales no había una pareja. Y eso amerita bastante también atención para entender por qué es tan grande. Esto se ve en varias otras fuentes de información. Y al revés aumenta con la edad, vive con ambos, con uno de los padres, bueno, ya lo que mostré, y no vive con ninguno, que es una categoría residual,
probablemente interesante de analizar, pero no tengo hipótesis, no hemos trabajado, salvo los adolescentes, de por qué pasa esto. Pero los cambios en la composición familiar, en la infancia de los niños, es un tema importante que se ve claramente cómo no podemos mirarlo con el censo del 96 ni comparar esto, porque no podíamos vincular cada niño con su padre o su madre. Los hogares de las personas adultas mayores, bueno, claramente el incremento de los hogares unipersonales se relaciona con el envejecimiento. Hay una fuerte concentración de la población de 65 y más en este tipo de hogar, y la representación de las personas de mayores de 65 en hogares extendidos descendió mucho. O sea, se ve en todos los análisis que hacemos en el Atlas. Y casi que finalizando, yo tampoco veo mucho, más o menos de lo que me acuerdo, es que se ve claramente que entre un censo y otro aumenta la proporción de personas de 65 y más en el total en hogares unipersonales, disminuye en hogares extendidos y se mantiene relativamente estable en parejas con hijos y sola la pareja. Y un tema interesante es también analizar por grupos de edades, es decir, dividirlos de 65 y más por lo menos en 3 grupos de edad. Y lo que se va viendo es que en ese momento, en esa etapa de la vida, hay un gran dinamismo también, hay grandes cambios en las formas de vida, en los tipos de agregación familiar en las que están. Por ejemplo, aumenta mucho la presencia a medida que avanza la edad, sobre todo a partir de los 80 o 75, en los hogares extendidos, ¿no? Es decir, ahí se empieza a ver cómo las dificultades para vivir solo, para autovalerse, digamos, están siendo en parte absorbidas por la familia y en parte absorbidas por las instituciones. Lo que estamos viendo abajo es una gráfica que muestra la proporción de personas institucionalizadas o que viven en hogares para mayores, y a los 60 prácticamente no existe, y en realidad yo diría que a partir de los 75 empieza a cobrar importancia, y a los 80 años, por ejemplo, de las mujeres, 1 de cada 10 está en una institución. O sea, como que uno podría analizar el periodo de la vejez como un momento en el cual las personas pueden pasar un tiempo viviendo solas, luego tienen que recurrir a algún tipo de estrategia familiar para cuidarse, y probablemente ahí hay una mezcla de situaciones. Luego la familia tampoco pueden hacerse más cargo, y las que pueden hacerse cargo recurren a instituciones. Ahí debe de haber también, el censo te permite analizar eso con mayor detalle, por ejemplo, porque se sabe los problemas de discapacidades de los adultos mayores, etcétera. Pero hay también ahí otro tema interesante para analizar. Ya voy terminando. Y entonces, solo para dejar preguntas futuras, bueno, yo creo que entender por qué cayeron los hogares extendidos es una buena pregunta para responder. Tiene que ver con que yo creo que se ve como algún tipo de pauta más estructural que va apareciendo, pero que probablemente también estuvo muy vinculada a las mejores capacidades de las subunidades familiares para autosustentarse. Y que quizás eso está reflejando preferencias de las personas en términos de qué tipo de arreglo de correscencia quieren tener. Algunos querrán estar más solos, o sea, como que la caída del hogar extendido podría también, o sea, estar vinculada no solo con preferencias, sino también con circunstancias económicas que permiten eso, y probablemente con los cambios en las remuneraciones de los adultos mayores, ¿no? Y eso habría que ver cuán fuerte está instalada esa tendencia y cuánto podría revertirse en una próxima crisis, cuándo tocará, en 10 años. Entonces, ¿no? Bueno, en los próximos 5 yo ya dije que no, pero... ¿Los 5 pasando de cuándo? ¿Del 2011? Estamos ahí. No sé. Uno no puede creer que no vayan a haber más crisis.
Entonces, Hay crisis en los hogares, no va a haber en los países. claro, ¿no? Capaz que pasa eso, hay mucha crisis en los hogares. Bueno, entonces, y hay otro tema interesante que es entender cómo se vinculan los hogares entre sí, porque ese artefacto estadístico que digamos, que genera la recolección de la información, precisa ser de alguna manera roto esos muros, ¿no? Uno precisa entender mucho más cómo se vinculan las personas entre hogares. ¿Por qué? Porque además, bueno, las tendencias de la familia están mostrando que cada vez más los miembros de los hogares van a estar residiendo en viviendas distintas, ¿no? Por el divorcio, es el caso de los niños, por el caso de que los adultos mayores tienen mayor tendencia a vivir solos. Y toda esa idea de que los hogares son unidades en las cuales se distribuyen recursos y se provee cuidado, probablemente ocurra lo mismo, pero superando los muros del hogar. Y eso es importante. Un tema que yo siempre hago hincapié es, por ejemplo, el tema de los hijos de los padres que se separan, ¿no? Porque tener claro cuánto los padres, en general varones, que salen del hogar, transfieren hacia sus hijos una vez que se separan, cuánto contacto tienen con ellos, ¿tá? Es un tema bien relevante para Uruguay y es un tema de política que debería ser tomado en cuenta y que es relativamente fácil, diría, de tener algunos resultados, ¿no? En términos de cambios de legislación, en términos de sobre todo de cumplimiento de leyes que ya están. Eso respecto a las transferencias, respecto a los vínculos entre padres e hijos, capaz que el sistema legislativo también debería, el sistema judicial debería tomar en cuenta que las relaciones entre padres e hijos también cambiaron y aunque no convivan, debería asegurarse que los padres puedan ver a sus hijos aun cuando no convivan con ellos, incluso aunque no le pasen una transferencia. Y después, por otro lado, bueno, también falta mucho investigar cómo se vinculan los desempeños sociales y económicos de los niños dependiendo del tipo de hogar en el que vivan. Esa relación es una relación compleja, en general está todo, las personas que son pobres tienden a conformar hogares, tienden a tener vidas más inestables, tienden a tener más shocks que les provocan también más crisis familiares, tienden a estar en hogares más grandes, o sea, no es que un hogar grande provoque o que un hogar pobre provoque que un desempeño en particular, sino que hay una serie de circunstancias que hacen que las personas más vulnerables formen hogares de determinado tipo. Y eso hay que entender, digamos, cuáles son las formas de neutralizar, independientemente del hogar en el que vivan, las desigualdades entre las oportunidades de los niños, de las mujeres, por ejemplo, en términos de la capacidad de salir a trabajar. Y entonces, en general, una pregunta muy tonta, quizás, muy general, es, bueno, habría que pensar qué políticas son necesarias para atender todos estos cambios, para atender tanto a los grupos demográficos como atender a las unidades familiares y sus relaciones, para que las personas puedan elegir el tipo de vida que quieren tener, el número de hijos que quieren tener, y que sobre todo las circunstancias de las que parten no implique que una transición familiar o un shock familiar les provoque un cambio en su bienestar particularmente importante. Shocks por los cambios familiares van a haber siempre, ¿no? Van a haber roturas de economías de escala, van a haber periodos de inestabilidad efectiva, económica, etcétera, pero quizás las políticas sí puedan paliar a aquellos que están en menores condiciones de enfrentar situaciones de inestabilidad familiar. Y con esto creo que termino y agradezco mucho que me hayan escuchado. Gracias, Wanda. Le vamos a dar la palabra ahora al director del OPP, Álvaro García, y si el director me permite, quería subsanar una omisión. Le permito. Yo presenté el proyecto y omití
pequeñísimo detalle de nombrar el coordinador, que es, digamos, Juan José Calvo. Tomé el papel tuyo, bien, no te nombré porque... pero fue el que llevó adelante, el que permitió que esto... ¿Quién es Calvo? Y creo, a ver, que levante la mano, a ver, que levante, no. Hay varios calvos, sí. Era solo eso, subsanar ese error que, digamos, hoy omití nombrarlo a Juanjo. Álvaro, Bueno, te doy la palabra. muchas gracias, Laura. Primero que nada, agradecer a los realizadores de este trabajo, las realizadoras de este trabajo, Wanda, Mariana Fernández, Victoria Prieto. Una reflexión inicial, digamos, esto es un tema fascinante, ¿verdad? Porque para los que tenemos alguna responsabilidad en políticas públicas, esto termina siendo la consecuencia final porque es la vida de la gente, es cómo la gente decide ordenar su vida, cómo decide organizarse, cómo decide buscar aquello que en definitiva es lo último, que es la felicidad, ¿verdad? Y de esa manera ver y analizar cómo se dan esos procesos paralelamente a otros procesos de cambio económico, nos deja con una tranquilidad grande porque no todo depende de las políticas públicas y eso, la verdad que para los que estamos en estos lugares, resulta bien relevante. Bueno, en el marco de la comisión sectorial, en el trabajo que hace Juan José, digamos, la vinculación con el INE, se da este trabajo. Y la verdad que como primera conclusión de relevancia es el conjunto de cambios importantes y rápidos que se dan en una serie de temas que indudablemente afectan cuál va a ser nuestro accionar inmediato. Ustedes saben que a nivel de OPP, yo diría que para decirlo muy esquemáticamente, tenemos una división prácticamente de 4 grandes temas. 2 tradicionales, digamos, uno de ellos el presupuesto, que es el que conoce todo el mundo, del cual estamos en zafra en este momento, y vamos a tener que presentarle al Poder Legislativo el día 31. Probablemente muchos de los que estemos acá estén haciendo números, o hayan hecho números estos últimos tiempos. El otro es el área de descentralización, o el tema de línea estratégica de descentralización, lo que era el área de políticas territoriales, que se continúa en la Dirección de Descentralización e Inversión Pública, y que obviamente tiene una relación directa con toda esta temática. La mirada territorial es algo en lo que estamos haciendo especial hincapié. Ustedes saben que hace pocos días se definió, también en el marco del presupuesto, la distribución de recursos a nivel nacional y la importancia que tiene, por ejemplo, la irrupción o el avance del tercer nivel de gobierno y lo que eso va a implicar como desafío para el país. Y después 2 áreas nuevas, una que es el área de competitividad a través de un proyecto de ley enviado al Parlamento que estamos discutiendo estos días, y la otra es, creo que un hecho muy importante, por lo menos así pretendemos que lo sea, y también quiero transmitir este mensaje con mucha energía y con la mayor claridad posible, de la creación de una dirección de planificación en la OPP. Como dice nuestro subsecretario Martín de Ibarbure, de alguna manera estamos devolviendo uno de los apellidos a la oficina, y esta mirada de mediano y largo plazo, que quizás se vino dando a través de la Comisión Sectorial de Población en el tema exclusivo que tiene y fundamental, que tiene que ver con población, sobre todo en la mirada más larga, bueno, la queremos dar a nivel de todos los aspectos de la economía, de la sociedad, de la cultura, a los que podamos abarcar. Y tener una instancia permanente de mirada del país a mediano y largo plazo. Allí está trabajando Sebastián Torres, que fue el director anterior de Industria, pero no hay que confundir con que esta mirada sea solo económica, sino que ya de pique nomás tenemos 10 áreas, objetivos de trabajo, de las cuales hay 5 económicas y hay 5 sociales. Una de ellas es el tema de población. Ya hemos estado hablando con Juan José y con la gente nuestra que está trabajando en el tema, y resulta obviamente fundamental en esa mirada a largo plazo, con concepciones de política también muy claras, digamos, un tema de continuidad de políticas, pero un tema paralelamente de cambio de políticas también. Y este tipo de información resulta fundamental a la hora de establecer las políticas. Yo me voy un poco decepcionado porque la última pregunta que hace Wanda ahí, yo pensé que la iba a contestar, digamos, ¿qué tipo de políticas hay que hacer?
Y ayer inclusive estuvimos también conversando con Banda y con Graciela San Román sobre el tema de equidad racial, con Orlando, con Eduardo, y también surge la pregunta a partir quizá de una mayor falta de diagnóstico, pese a que hay estudios, pero la importancia que tiene este tipo de estudios profundos, yo la verdad que la felicito, para a la hora de determinar hacia dónde encaminamos los barcos, ¿verdad? Y hacia dónde nos dirigimos. Acá hay creo que hay varios mensajes. Bueno, y en el tema de políticas también el tema de la acumulación de políticas, ¿no? Para un país que estaba muy acostumbrado a la división, la descoordinación, la falta de diálogo entre los diferentes organismos, esto estoy hablando históricamente, lo he vivido mucho de cerca en el plano económico, en el plano microeconómico, con proliferación de programas importantes, sin diálogo entre sí, etcétera. Bueno, estos avances de la coordinación de políticas hacen también a otro factor que es fundamental, que es la acumulación de conocimiento, que eso no se pierda, que no quede encajonado, que no se avance. Así que por ahí es muy importante. Y esta coordinación, que en algunos casos ya adquiere niveles de madurez tales que hay que ir a un paso más y a una reingeniería. Y también allí hay que tener claro que las políticas públicas en lo institucional tienen que estar analizando permanentemente lo que hacen y ver cómo lo cambian para hacerlo mejor. Todos esos elementos que resultan fundamentales con las bases de información que brindan trabajos como estos. 3 palabras, porque fue muy elocuente la presentación, pero digamos, todo el hecho de que los aumentos muy destacados en los hogares unipersonales, en los hogares con parejas sin hijos, en los hogares monoparentales, y la disminución, por lo tanto, de los hogares de parejas con hijos, de los hogares extendidos, de los hogares compuestos, bueno, implica una mirada distinta, ¿verdad? Uno quizá caminando por la calle o por lo que conoce, intuitivamente viene viendo esa evolución, o por experiencias personales además, viene viendo esa evolución en el país desde hace bastante tiempo, pero la confirmación con datos estadísticos, con estudios fidedignos, bueno, nos posiciona de manera mucho más sólida a favor de plantear el planteamiento de políticas. Indudablemente estamos en una sociedad diferente, que ha cambiado para mi gusto muy rápidamente. Parece que hubiera cosas que en el Uruguay no cambian nunca, pero yo creo que hay cambios que se vienen dando, que son cambios profundos y cambios importantes a nivel de sociedad. Quizá no de manera pareja, y quizá por lo tanto de manera muy heterogénea y con diferencias cada vez menos en lo territorial, pero no debemos dejar de tener en cuenta estas cosas cuando obviamente corresponde la definición de las políticas públicas. Y acá estoy pensando en algunos temas, Banda puso allí alguno, obviamente el tema de vivienda es un tema que cambia radicalmente con este asunto, indudablemente, y las políticas referidas, por ejemplo, a hogares jóvenes o a la independencia que adquirimos cada vez de manera cada vez más temprana y más aceptada por la sociedad. Yo recuerdo que en la generación nuestra, irse antes de casarse de la casa era una cosa relativamente complicada, ¿verdad? Había que explicar por qué. Y hoy en día es una situación bastante más sencilla, inclusive algunos de los padres están mirando la edad de los hijos para que se retiren en la medida de lo posible lo antes que se pueda. Así que esos creo que son cambios profundos, son cambios importantes. Hablábamos ayer de las leyes que aprobó el país y de la mirada diferente que tenemos hoy con respecto a las opciones sexuales, etcétera, y hay cambios importantes. Así que allí, por ejemplo, ese es uno de los temas, el tema de vivienda, propiedad o alquileres, el tema del sistema de cuidados, ¿verdad? Nosotros participamos de la Junta Nacional de Cuidados, que ya está anticipando un poco su funcionamiento a lo que va a ser la aprobación seguramente de la ley, que fue aprobada por unanimidad ahora hace pocos días en una de las cámaras, y todo lo que tiene que ver con el tema de primera infancia, por ejemplo, y lo que implican estos cambios a nivel de sociedad para el establecimiento de políticas, o los adultos mayores, sin lugar a dudas. En general, todo lo que tiene que ver con las políticas de protección social, las políticas de género vinculadas a ello, que resulta de especial importancia
bueno, el análisis permanente y la adaptación de las mismas. ¿Cómo sigue esto a nivel por lo menos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? Yo creo que el rol de la Dirección de Planificación es un rol fundamental. Nosotros no podemos pensar el país en el futuro si no vemos claramente y si no sopesamos claramente los cambios demográficos que el país ha tenido. Quizá la interpretación más cultural y de los cambios culturales que se producen y que se ven reflejados en estos cambios, las modalidades de hogares, por ejemplo, en la población, haya que estudiarlo más profundamente, es un tema apasionante, pero esa mirada larga es extremadamente importante. Así como se dieron estos cambios en estos últimos años de manera grande, hay que anticipar o procurar anticipar cambios que se puedan estar dando en adelante, ¿verdad? También en este sentido, va a seguir esta tendencia va a cambiar, es muy difícil preverlo, pero hay herramientas con las cuales podemos auxiliarnos para trabajar en ese sentido. Esto también muy vinculado con la propia dirección nuestra de descentralización, con la importancia que tiene, decíamos recién, la mirada territorial, y bueno, y el trabajo a través de la Comisión Sectorial de Población, que va a ser fundamental. Estamos avanzando en algunas áreas y la convocaremos oportunamente para compartir todos estos trabajos y para ver cómo se sigue. Yo supongo que con varios fascículos más de temas absolutamente importantes como este. Se me ocurre que quizá, Wanda, podemos conversar después, porque sería importante que una presentación del trabajo a la Junta de Cuidados. Supongo yo que los compañeros lo tienen planteado individualmente, pero quizá podamos hacer una presentación colectiva. Y me gustaría contar con los otros fascículos anteriores, ya que, bueno, muy bien, porque no los había visto y me resultan todos de extremada importancia. Así que gracias de nuevo, bienvenidos. No sé si hay un espacio para preguntas o algunas dudas que puedan haber, con todo gusto. Yo no, por supuesto, ¿no? Banda, por supuesto. ¿Alguna consulta? ¿Comentario, consulta, etcétera? Quedó todo claro. Quedó muy claro. Una recomendación para el Buah. que tenga en cuenta los datos estos para las definiciones que se toman con relación al sistema de cuidado. Definir jefaturas femeninas, el aumento de la tasa de utilidad de las mujeres y cómo solucionamos el tema de la primera infancia. Saber que ahí va a haber tan pocas extensiones de CAI, por ejemplo, de 8 horas, es un problema. Con relación a los datos que nos acaban de dar. Bueno, muy bien. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Y finalizamos entonces.